nombre de la Secretaría de Educación de Guanajuato, doy la más cordial bienvenida a toda la comunidad educativa de educación básica a la segunda conferencia de la estrategia Aliados por la Inclusión, derivada del convenio de colaboración interinstitucional COMSEC Fundación Teletón Abejas León, 68-2021, nombrado como Convenio de Fortalecimiento de la Educación a la Inclusión y el Deporte, con la anuencia del maestro Alejandro Ábalos Rincón, director de Educación Inclusiva, y el licenciado Juan Francisco Rocha Runes, presidente ejecutivo de la Fundación Teletón, Irapuato. Nos complace dar inicio a nuestra segunda conferencia magistral denominada Inclusión en el aula, manejo con niñas, niños con diferentes diagnósticos con discapacidad, a cargo de la maestra en Educación Especial y psicóloga Lía Guadalupe Guevara Rincón, asesor pedagógico de CRI Teletón. Cuenta con un diplomado en intervención psicosocial, un diplomado en tanatología y uno más en neurociencia educativa, además de contar con la certificación en diagnóstico de autismo con prueba estandarizada en México. Antes de ceder el uso de la voz a la licenciada Lía, invitamos a la comunidad educativa que nos acompaña a compartir todas sus preguntas para hacérselas al final de nuestra conferencia. Adelante, licenciada Lía. Gracias, buenos días. Bueno, quisiera primero, si me pueden decir si sí me escucho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me complace presentar el día de hoy este tema sobre la inclusión en el manejo con niñas y niños con diferentes diagnósticos de discapacidad. Bueno, pueden dar la siguiente presentación, por favor. Okay. Bueno, primero, pues me gustaría hablarles sobre quiénes son los alumnos con discapacidad. Los alumnos con discapacidad son aquellos que por alguna razón, ya sea congénita o adquirida, tienen una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que les impone el entorno social, pueden impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Las discapacidades en las que conocemos, pues se dividen en una discapacidad motriz, en una discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial o mental. La siguiente, por favor. La inclusión educativa es aquella que va a garantizar el acceso, la permanencia, la participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están incluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Es importante mencionar que la educación inclusiva va a permitir el acceso de todas las personas, cual sea su condición física, psicológica, social, a la educación. Es importante, pues, hablar de una educación inclusiva, señalando que son espacios compartidos donde no solamente se le da la bienvenida a los niños, a las niñas, para estar en un contexto escolar, sino que también, como lo dice la definición, se procura su participación. Donde la educación inclusiva también es donde se atienden las barreras para el aprendizaje y la participación, que son aquellas que se derivan del contexto y de la interacción en la que se desenvuelve el alumno. Es educar en valores, es decir, es generar una sociedad justa y tolerante. Es aceptar la diversidad, es crear ambientes donde todos aprendan de las diferencias que nos caracterizan a todas las personas que participamos en sociedad. La siguiente, por favor. Al hablar también de inclusión, tenemos que referirnos también a la educación especial para poder hacer la diferencia entre la educación inclusiva entre los niños con discapacidad. A veces creemos que se asocia la educación especial a los niños con discapacidad, pero la educación especial pues solamente tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar esas barreras que limitan el aprendizaje y la participación
plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes también sobresalientes. Quise comentar inicialmente esto pues para que podamos hacer la diferencia entre qué es una educación inclusiva, una educación especial y cuáles son aquellos alumnados que se consideran que tienen una discapacidad. La siguiente, por favor. Creo que se brincó una, por favor. Para poder hablar de educación inclusiva o de inclusión educativa, es importante mencionar que este tipo de educación pues giran como las tuercas, como el motor de un sistema que trabaja en conjunto. Entonces, quise mencionarles estas tres características. La educación inclusiva no constituye un acto caritativo, sino un esfuerzo por generar las condiciones que permitan a los niños, a las niñas, a todas las personas que aprendan de acuerdo con sus potencialidades. Es importante también superar aquellos prejuicios y las prácticas estereotipadas que a veces en el contexto educativo tenemos integradas en nuestro quehacer diario frente al grupo. Es importante respetar las diferencias e igualdad de oportunidades. Como cualquier motor, cuando una de estas piezas falla o alguna de ellas no gira en el mismo sentido en el que se requiere el movimiento del motor, pues va a tener dificultades para poder seguir funcionando. Es importante que nosotros como docentes podamos identificar ahorita cada uno de nosotros cómo está nuestro ambiente escolar en relación al tema de inclusión educativa. La siguiente, por favor. La anterior, por favor. La anterior, ¿pueden ponerla, por favor? La siguiente, por favor. Bueno, es importante saber sobre la educación inclusiva que tenemos que hacer una transición de la segregación de las personas con discapacidad a una educación especial. Es abrirle paso en la medida de todas nuestras posibilidades y recursos, nuestra práctica diaria, a una educación inclusiva, de pertenencia, de participación, de aceptación a la diversidad. Todos sabemos que con el paso de la historia, pues anteriormente los niños con discapacidad eran segregados, marginados, alejados de la sociedad, se les dejaba en el abandono, no se les favorecía con recursos médicos, rehabilitatorios. Y conforme han pasado los años con el proceso de legislación en sus derechos, en su participación, pues vamos dando poco a poco paso a la educación inclusiva. En relación a los diferentes diagnósticos de discapacidad, quise el día de hoy comentarles dos tipos de discapacidad que comúnmente encontramos un poco más en el salón de clases. Una de ellas pues es la discapacidad intelectual. Es importante poder conocer el diagnóstico, las características de esta discapacidad para poder nosotros entender al niño que tenemos frente a nosotros. Es por eso que quise compartir los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Actualmente se conoce el DSM-5,
es decir, E5 por la evolución en actualización. Este manual se diseñó para facilitar un diagnóstico más fiable de los trastornos. También nos sirve como guía práctica, funcional y flexible para organizar la información que pueda ayudar en un diagnóstico preciso y el tratamiento de estos niños. La siguiente, por favor. Cuando se habla de discapacidad intelectual, nos hace referencia a aquel desarrollo que comienza durante la transición de desarrollo, que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptuales, sociales y prácticos. Este manual diagnóstico nos habla de 4 niveles de gravedad, que puede ser leve, moderado, grave o profundo. Nos habla que para poder diagnosticar una discapacidad intelectual se debe cumplir con estos 3 criterios diagnósticos, estos que yo les marqué en un cuadrito azul. El primero, pues, es que tienen que incluir deficiencias de las funciones intelectuales, como es decir, el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados siempre mediante evaluaciones clínicas y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. Es decir, al yo hablarles ahorita de este criterio diagnóstico, pues ustedes pueden empezar a identificar algunos niños que tienen deficiencias en estas funciones y que al hablar con su familia, pues ya pueden haber reclutado información que durante su periodo de desarrollo, pues siempre ha venido trayendo algunas barreras en este. Como lo dice este criterio diagnóstico, no podemos hablar de deficiencias de las funciones intelectuales con con la simple observación. Se requieren evaluaciones clínicas por profesionales, llámese psicólogos, neuropediatras, médicos, y pruebas de inteligencia estandarizadas de acuerdo a la edad de desarrollo en la que se encuentra el niño, que nos pueda hablar que hay una deficiencia de estas funciones. También tenemos que encontrar deficiencias del comportamiento adaptativo, es decir, que producen fracasos del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. El inicio de estas deficiencias, tanto intelectuales y adaptativas, deben darse durante el periodo de desarrollo, es decir, puede iniciar incluso desde que entran al preescolar. Nosotros podemos observar con la intervención que algo está pasando en este tipo de habilidades. Entonces ya podemos nosotros empezar a saber que algo está pasando y antes de poder diagnosticar como una discapacidad intelectual, pues mandar a evaluar. ¿Pueden poner la siguiente, por favor? Cuando hablamos de discapacidad intelectual, pues hablamos de la escala de gravedad. Esta escala de gravedad, pues como les mencioné, puede ser en un nivel leve. En este nivel leve, pues se pueden caracterizar por tres dominios, que es el dominio conceptual, el dominio social y el dominio práctico. El dominio conceptual lo podemos observar, por ejemplo, en los niños de edad preescolar. No hay marcadas diferencias, es decir, pueden cursar el preescolar sin que nosotros nos demos cuenta que algo está pasando. Ellos pueden compensar funciones o habilidades con lo que estamos trabajando en el salón de clases. Pero ya cuando pasan a una edad en la primaria, secundaria o incluso ya cuando son adultos, ya empiezan a existir dificultades en el aprendizaje de estas habilidades académicas. Recuerden, como lo habíamos hablado en el webinar pasado, cuando las habilidades ya no nos pueden compensar esas deficiencias, es cuando empiezan a aparecer
dificultades en el aprendizaje y empiezan a hacerse más evidentes los apoyos que necesitamos para compensarlas. Cuando hay un nivel leve, puede ser que en el preescolar todavía no lo identifiquemos hasta que pase a la primaria. Sin embargo, en el dominio social, podemos observar que estos niños con una discapacidad intelectual leve tienen dificultad para percibir de forma precisa las señales sociales con sus iguales, es decir, se observan inmaduros en su comunicación, en su conversación o en su lenguaje. Y este tipo de situaciones las podemos percibir en situaciones sociales. Incluso se les puede decir que a veces son niños como ingenuos, porque su juicio social es inmaduro y corren el riesgo de ser manipulados por otros niños. En el dominio práctico, el cuidado personal de forma apropiada pueden tenerlo y solamente pueden necesitar ayuda en tareas complejas. Es decir, por ejemplo, en las compras, en el transporte, en la preparación de alimentos, en el uso y manejo del dinero. Pueden necesitar ayuda en el juicio, en el bienestar y en la organización del ocio. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de una discapacidad intelectual ya en grado moderado, podemos hablar que en su dominio conceptual, durante todo el desarrollo, están notablemente retrasados en comparación con sus iguales. Es decir, aquí ya podemos observar desde los niños de preescolar que su lenguaje y sus habilidades preacadémicas se van desarrollando lentamente, es decir, no van a la par con sus compañeros. En la edad escolar, cuando ya pasan a la primaria, tienen barreras para poder adquirir la lectura, la escritura, las matemáticas, la comprensión del tiempo, el dinero, y se va produciendo lentamente todas estas habilidades. Por ejemplo, pueden ustedes preguntarle si cuando hay sol es de día o es de noche, o cuando nos dormimos está oscuro o hay luz, ¿no? Entonces pueden empezar a encontrar indicadores de diagnóstico para que ustedes puedan empezar a referir a un especialista para su diagnóstico. Cuando ya son adultos, estas personas con una discapacidad intelectual en grado moderado requieren que otras personas puedan encargarse en su totalidad de las responsabilidades del ser adultos. En el dominio social, tienen notables diferencias en el comportamiento social y comunicativo, es decir, su lenguaje se observa que es mucho menos complejo que el de sus iguales. Podrían incluso ellos no percibir o interpretar con precisión las señales sociales. Los cuidadores deben de ayudar a modular ese juicio social y la capacidad de tomar decisiones, ¿no? En el dominio práctico, pueden responsabilizarse de sus necesidades personales, aunque van a necesitar un periodo largo de aprendizaje. Es decir, para que la persona, el niño sea autónomo ya cuando sea adulto, va a necesitar personas que le recuerden lo que tiene que hacer, ¿sí? Por estar modulando este juicio práctico en relación a sus necesidades personales. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de una escala de gravedad grave en una discapacidad intelectual, pues su dominio conceptual, esta habilidad, pues siempre estará notablemente disminuida. Los cuidadores deberán proporcionar un grado muy notable de ayuda. Tienen generalmente poca comprensión del lenguaje, tanto escrito como en los conceptos que pueden implicar los números, las cantidades, el tiempo y el dinero. Entonces requieren cada vez, si ustedes van observando, de mayor ayuda y de mayor modulación y acompañamiento en su día a día. En el dominio social, el lenguaje se utiliza para la comunicación solamente social. Tienen un ilimitado vocabulario y gramática. Comprenden un habla sencilla y la comunicación gestual, nada más.
Y en el dominio práctico van a necesitar ayuda y supervisión constante para todas las actividades de la vida cotidiana, como es el comer, bañarse y las funciones excretoras. Van a necesitar ellos la supervisión constante de sus cuidadores. Estas personas no pueden tomar decisiones responsables sobre el bienestar propio. En una minoría muy importante de estas personas o de estos niños que tienen una discapacidad intelectual en gravedad grave, tienen ya incluso comportamientos inadaptados, incluso pueden llegar a autolesionarse. Entonces, conforme va avanzando o vamos identificando mayores niveles de gravedad, pues quiere decir que los niños, los adolescentes, los adultos requieren de mayor supervisión. Y entonces, les digo, todo esto puede funcionar como indicadores y entonces ustedes pueden así poder canalizar. La siguiente, por favor. Cuando ya hay una escala de gravedad en un nivel profundo de discapacidad intelectual, pues su dominio conceptual se refiere generalmente solamente al mundo físico, más que a los procesos simbólicos. Es decir, pueden utilizar objetos solamente como para el cuidado de sí mismos, para el trabajo y el ocio. En el dominio social, pueden comprender solamente algunas instrucciones o gestos muy sencillos. Disfrutan de relacionarse con miembros bien conocidos de su familia, porque ellos son los moduladores o los que les ayudan a entender esta comunicación social a la que ellos tienen dificultad para acceder. Pues obviamente ellos no son conscientes de esto, o sea, no dicen, voy a estar cerca de mi mamá porque ella me ayuda a comunicarme, solamente es que a ellos les causa mayor seguridad estar frente a o cercanos a miembros conocidos. Ellos en la parte del lenguaje, a veces, la mayoría de las veces, expresan sus emociones mediante comunicaciones no verbales, porque el lenguaje pues está disminuido. En el dominio práctico, pues ellos van a depender de otros para todos los aspectos de cuidado físico diario, la salud y la seguridad. Cuando hay personas sin que se asocie a su diagnóstico de discapacidad intelectual alguna alteración física, pueden ayudar en tareas muy sencillas de la vida cotidiana, por ejemplo, a levantar su plato, a llevar sus zapatos a su recámara. Pero cuando se asocia a otro diagnóstico, como habíamos hablado de las comorbilidades, pues se puede hablar aquí pues que su dominio práctico va a estar mayormente alterado. Las actividades recreativas que las personas en un nivel de gravedad profundo que pueden hacer uso, pues puede ser escuchar música, viendo películas, y en eso utilizan su tiempo de ocio y su tiempo libre. La siguiente, por favor. Bueno, para hablar de discapacidad motriz ahora, tenemos que entender dos aspectos muy importantes de la discapacidad motriz, que es la motricidad y la psicomotricidad. Cuando hablamos de la motricidad, nos referimos a todo aquello relativo al movimiento corporal, es decir, todos los actos que necesita realizar una persona y que tiene como base el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, caminar, comer, hablar, llegar a un espacio o dirigirse a algún espacio a donde necesitan ellos desplazarse. Pero aunado a esto, cuando se trata de movimientos que tienen una finalidad, por ejemplo, si camino es porque quiero ir a algún lugar, se emplea el término psicomotricidad, porque aquí esta parte pues ya va a articular lo cognitivo, lo afectivo, lo sensorial, que siempre está ligado a cada expresión y acción humana. Es decir, la motricidad solamente se refiere al movimiento del cuerpo y la psicomotricidad ya va a incluir aspectos cognitivos sobre por qué quiero hacer ese movimiento.
Si yo quiero, por ejemplo, ir a tomar agua, pues sé que tengo que levantarme, dirigirme a la cocina, tomar un vaso, ¿no? Porque ya se tratan de movimientos que tienen una finalidad. La siguiente, por favor. Por eso es que cuando hablamos de discapacidad motriz, nos vamos a referir a las alteraciones del aparato motor que va a dificultar o imposibilitar el desarrollo de capacidades que permitan participar en actividades propias de la vida cotidiana, como es estar de pie, caminar, desplazarse, tomar y manipular objetos con las manos, hablar, hacer gestos, entre otras acciones que requieran movimiento y control de la postura corporal. Es importante mencionar que esta discapacidad intelectual siempre es causada por un funcionamiento deficiente del sistema nervioso, el sistema muscular o el sistema osteoarticulatorio, o de una interacción entre estos tres sistemas. Esta discapacidad motriz nos va a dificultar o imposibilitar la movilidad funcional de alguna parte de nuestro cuerpo. Para esta discapacidad motriz, pues también se puede hablar de grados de discapacidad motriz. Esta discapacidad puede ser transitoria o permanente y puede haber trastornos asociados. Por ejemplo, puede haber una discapacidad motriz asociada a una discapacidad intelectual en grado leve. Entonces, podemos ya saber, por ejemplo, que si el niño tiene una alteración en su habla y aparte se asocia por la evidencia de la evaluación que ya realizó los especialistas a una discapacidad intelectual leve, pues vamos a saber que su lenguaje va a estar alterado, y no solamente el lenguaje en el habla, sino los otros procesos que incluyen el lenguaje, la comprensión, la fluidez, el poder entender incluso los gestos sociales. Cuando hablamos de discapacidad motriz, pues siempre tenemos la imagen social del niño que está en silla de ruedas, del niño que está con andadera, con sus muletas, ¿no? Pero si ustedes volviéramos a leer otra vez la definición, pues pueden incluir muchos procesos motores. El proceso motor también puede ser el aprendizaje, puede estar asociado a la discapacidad motriz, a un trastorno de aprendizaje. Puede estar asociada a la discapacidad motriz, les digo, a una discapacidad intelectual, a una discapacidad visual. ¿Sí? La siguiente, por favor. Desde una perspectiva social y cultural, pues nos habla que la discapacidad motriz es una condición que se va a generar a partir de la interacción de las dificultades personales en un contexto sociocultural desfavorable. Habíamos hablado en nuestro webinar pasado que las barreras para el aprendizaje y la participación surgen del contexto donde se desarrolla el niño. Por ejemplo, actitudinales, de organización. Por ejemplo, en la imagen que está aquí, pues vemos al niño que llega en su silla de ruedas, pero no, ahí están las barras para que los niños se puedan sujetar. Por ejemplo, si llegara un niño con una discapacidad también motriz que requiera el apoyo para sujetarse. Pero en la organización de la estructura arquitectónica de esa escuela, de ese edificio que se construyó, la barrera es que no se consideró que podrían llegar niños que requirieran de las rampas. Entonces, las dificultades que se presentan a algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana surgen como consecuencia de esta interacción entre una dificultad específica para manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas, y las barreras presentes en los contextos en los que se despliegan su proyecto de vida. Es importante también mencionarles que estas barreras a los niños, a las personas que tienen una discapacidad motriz, les genera una percepción alterada de sus posibilidades reales,
y una dependencia absoluta. Es decir, si por ejemplo yo llego en mi silla de ruedas a ese edificio, yo voy a introyectar en este contexto social que mi posibilidad real es que yo no puedo, supongamos si ese edificio es un centro cultural, que yo no puedo participar en esas actividades culturales, ¿no? Y que si quiero participar, mi dependencia absoluta es, por ejemplo, pedir a alguien que me acompañe o tener que ir con mi familia o con un amigo para que me puedas ayudar a subir esas escaleras. Y esa barrera se da desde el contexto, ¿no? Desde la parte organizacional cuando se estructura y se plantea el proyecto de ese edificio. Por eso es que conforme ha pasado el tiempo en poder favorecer mayormente la inclusión y la participación de todas estas personas con discapacidad, pues se han generado adaptaciones, como lo ven en la imagen de abajo. Por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad motriz y limita, por ejemplo, el movimiento de sus dedos, pues puede tener un señalador en su mano para poder teclear, porque su barrera pues es motora, pero cognitivamente después de la valoración que ya hicieron los especialistas, pues se sabe que no hay alguna barrera cognitiva que le impida, por ejemplo, generar habilidades en un trabajo o continuar la escolaridad, ¿sale? Y que su discapacidad motriz no está asociada o su comorbilidad no es con una discapacidad intelectual. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de discapacidad motriz, esta es una clasificación, una de las muchas clasificaciones que puedo utilizar de la discapacidad motriz. Se habla de motriz y de neuromotriz. Una discapacidad motriz, pues es aquella alteración para realizar total o parcialmente movimientos como es el caminar, el correr, el jugar o el escribir, debido a un mal funcionamiento del sistema óseo, articulatorio o muscular, o como lo había dicho ya anteriormente, la interacción de estos tres sistemas. Y pues ahí podemos encontrar otras clasificaciones como el osteoarticular, por ejemplo, las miopatías, las agenesias, la artrogriposis. Un muscular, pues son los reumatismos infantiles, los traumatismos. Y una discapacidad motriz, neuromotriz, pues son aquellas que surgen a nivel del sistema nervioso central, es decir, que tienen la inhabilidad de poder controlar completamente las funciones del sistema motor. Y pues habíamos hablado que el cerebro trabaja en conjunto, trabaja en una estructura completa. Entonces, si hablamos de una situación a nivel de sistema nervioso central, por ejemplo, una parálisis cerebral, no solamente vamos a hablar a nivel muscular, sino también en el desarrollo del funcionamiento del cerebro. Y por eso es que se puede asociar, no siempre, una parálisis cerebral a un grado de discapacidad intelectual. Por eso les digo, es muy importante la valoración y para poder saber con qué niño nos estamos trabajando frente a ese grupo. La siguiente, por favor. Quiero compartirles esta propuesta de inclusión educativa. Esta propuesta que yo les hago es en relación al tiempo que yo llevo trabajando aquí en la Fundación y como medio particular también, y que me ha generado éxito en mi trabajo del día a día. Yo incluí esta propuesta desde el trabajo de 3 ámbitos: la escuela, la familia y la parte médica. Es bien importante que cuando llega un niño a nuestro salón de clases, pues nosotros como maestros podamos conocer el diagnóstico médico, que primero la familia también pueda compartirlo, ¿no? Que pueda compartir el diagnóstico con nosotros,
que pueda, incluso si no hay un diagnóstico, que pueda participar acercándose a un área médica para que se le pueda diagnosticar y poder saber frente a qué estamos trabajando. Ya confirmado el diagnóstico, que nosotros como escuela, como docentes, podamos investigar y conocer de qué se trata ese diagnóstico. Incluso cuando llegan aquí las familias, yo les pregunto cuál es su diagnóstico, ellos cómo trabajan la parte de aprendizaje, que si me pueden explicar, por ejemplo, una actividad que hagan. Saco algunos materiales y le digo, ¿me puede explicar, por ejemplo, cómo trabajaría esta actividad? Y entonces me voy dando cuenta y también yo voy reclutando por observación, pues cómo ellos lo trabajan en casa y cómo puedo yo colaborar a eliminar más barreras para el aprendizaje y la participación. Como escuela también pues debemos de evaluar a nuestros niños. Si tenemos el servicio de apoyo y está la parte de psicología, pues también pedir un informe en relación a sus habilidades cognitivas para poder descartar una discapacidad intelectual en algún tipo de grado, y que entonces también podamos saber pues por qué las funciones cognitivas como el razonamiento, la lectoescritura no se han podido consolidar, ¿no? Tener en cuenta pues todos estos factores. Y para favorecer su participación, pues también incluir a los compañeros del salón de clases, poderles compartir pues el diagnóstico, la ayuda que necesitan, las barreras que presentan, y no generar la dependencia de los amiguitos, ¿no? Sino más bien pedirles hasta dónde los pueden ayudar a participar en cierta actividad. Después bueno, yo les puse estas flechitas pues porque todo trabaja en conjunto. Si la familia está en contacto con la escuela directamente, con la parte médica, lleva sus reportes, todo, pues también la escuela puede seguir teniendo un panorama más amplio de frente a qué niño estamos trabajando. La siguiente, por favor. Les quiero compartir estos materiales sobre la creatividad. Les puse aquí que la creatividad es contagiosa, pásala, ¿no? Cuando las familias llegan al servicio, es importante poderles saber que el aprendizaje pues no es equivalente a algún costo, ¿no? Es poder nosotros poder, a partir de esta evaluación que podemos realizar en el salón de clases, poderles compartir con qué materiales, con qué tipo de actividades y qué funcionalidad tiene esa actividad, podemos reclutar esas funciones que queremos en el niño. Por ejemplo, esta es una cajita de zapatos donde se hizo este material de encaje para que los niños puedan trabajar, por ejemplo, no sé, discriminación visual, incluso seguimiento de indicaciones, los periodos de atención, puedo contar cuánto tiempo el niño permanece en esa actividad, y entonces mi objetivo terapéutico, mi objetivo en el salón de clases puede ser que si él solamente tiene 5 minutitos y empieza a aventar los materiales, o ya quiere cambiar de actividad, mi objetivo puede ser seguirlo trabajando para complementar 7 minutitos de trabajo y poder ir incrementando cada vez poco a poco más tiempo de atención. Es importante pues integrar a los niños a que realicen sus materiales. A ellos les encanta cuando yo les pido traigan una cajita de zapatos y les enseño qué es lo que vamos a hacer, a ellos les encanta llegar con su material, pintarlos, y ellos no tienen ninguna limitación. O sea, les digo, todos los materiales se pueden adecuar a su diagnóstico, a la barrera que está presentando en ese momento. No tienen que generar ningún costo. Tapaderitas del garrafón, pueden hacer un silabario para poder trabajar con ellos. Yo aquí les pedí a las demás terapeutas si me podrían prestar materiales para compartir con ustedes. Por ejemplo, miren, un lápiz que está
adaptado para poder trabajar el trazo más grueso y no requiere de nada, es el lápiz común del salón de clases que utilizan y un trocito de foamy para poder engrosarlo y que si el niño presenta alguna discapacidad motriz, él pueda empuñar este trazo y lo podamos trabajar, porque a veces pues existen estos lápices triangulares, ¿no? Pero pues luego a veces la familia, pues una de las barreras también que observamos, pues a veces es económica y no pueden acceder a comprar este tipo de colores. Pero pues pueden comprarlos o traerlos que ellos ya tengan y pedirles a la familia que participen en las adaptaciones a sus materiales. Por ejemplo, hay niños cuando tienen discapacidad motriz, que no tienen el movimiento, por ejemplo, de sus manos o de sus pies, pero en su control de su cabeza lo pueden trabajar muy bien. Pueden adaptar, por ejemplo, una gorra. Miren, esta es una gorra de uso común que tienen ahí en casa y se adapta un pedacito de velcro para que los niños puedan incluirles aquí su lápiz o el material que van a trabajar y ellos puedan colorear, ¿no? Puedan integrar un lápiz y ellos puedan tener su gorra y puedan ellos también hacer el coloreado, ¿no? Ellos también puedan participar en la actividad y entonces estamos trabajando en su percepción que no esté alterada, él está viendo que tiene la posibilidad de poder aprender y de poder trabajar en el salón de clases. Cuando hay también esta discapacidad motriz, pues también se pueden utilizar atriles. Bueno, estos son aquí de la fundación. Para que ellos puedan se deforma un poquito la vista. Bueno, es un atril para que ellos puedan, bueno, ahorita encuentro el punto para poderlo compartir con ustedes, para que ellos puedan posicionarlo enfrente y puedan trabajarlo con su gorra y puedan ellos poder escribir y puedan tener el estímulo visual accesible a su parte visual, porque a veces ellos pues no se pueden agachar porque su control postural pues no es el adecuado. Entonces pueden trabajar con estos atriles y no necesariamente los tienen que comprar, se pueden hacer de una caja de pizza o de unos cartoncitos. Las mamás, cuando ustedes les platican cuál va a ser la funcionalidad de esos materiales, de verdad que ellas tienen una creatividad asombrosa para poder adaptarles materiales. Pueden hacer talleres incluso con las familias para que ellos puedan participar con los niños para crear materiales y no solamente con los niños con discapacidad motriz o con discapacidad intelectual, con todos. Por eso es que la siguiente, por favor. Les incluí aquí pues que hagamos de la familia el mejor lugar para crecer. Estos son con permiso de las familias, unas fotitos de cuando en la fundación incluso estábamos trabajando a distancia por la contingencia. Ellos hacían sus materiales en casa. Yo les mandaba, les enseñaba por video cómo fueran haciéndolo. Miren, por ejemplo, su mamá, como las piezas, su parte motora todavía no era muy fina, la pieza se iba hacia abajo y ella le puso por detrás un cartoncito y entonces pues vamos aprendiendo. Dice, yo se lo puse para que no se fuera hasta abajo y entonces esa actividad de resaque, pues trabajamos discriminación visual, podemos trabajar incluso pues que ellos conozcan las figuras geométricas, que puedan asociar por figuras algunos objetos comunes de casa. Luego yo les decía, a ver, busquen todos los círculos. Y luego les decía, a ver, busca ahí de tu casa, busca algo que tenga la forma de círculo. Y entonces se veía como los niños empezaban a voltear y empezaban a trabajar esta discriminación visual. La siguiente, por favor.
es importante también pues saber que igualdad y equidad pues es muy diferente. Podemos tener, a todos los niños les podemos pedir que lleven su lista escolar, un paquete de colores, ¿no? Y todos los van a llevar porque a todos les estoy dando la misma lista de materiales. Pero la equidad sería que, por ejemplo, que yo le pida a su familia que adaptara su material para que él lo pudiera usar. A lo mejor todavía antes de pedir los materiales de inicio de ciclo escolar, pues yo puedo primero hacer las valoraciones y explicarle a la familia por qué necesita esos materiales y explicarle pues que no necesariamente tienen que comprarlos, porque a veces les digo, esa también es una barrera, que los pueden adaptar. Miren, por ejemplo, para trabajar vocales, para trabajar discriminación auditiva, la asociación por sonido inusual, por ejemplo, avión, araña, ahí está el osito y todo, ella tenía una barrera para poder levantar los objetos y lo que hicimos fue ponerle unos palitos arriba para que ella pudiera con su prensa tomarlos así y pudiera participar. El niño de arriba, por ejemplo, está haciendo conteo de colecciones, pero como él se le dificulta contar todavía con frijolitos, con fichitas, pues son palitos porque son más gruesos y entonces puede hacer el conteo y entonces pues él puede trabajar la organización de los materiales y puede asociar con la fichita del garrafón del agua, y eso les digo, esos materiales los hace la familia y los siguen trabajando en casa. Es una cajita para sumar y también es una caja de zapatos, son rollitos del papel higiénico y entonces pues estás trabajando la discriminación visual de los números, que él pueda hacer las sumitas, que pueda tener el conteo. Y a veces una de las barreras muy, muy importantes para que nos enfrentamos en el salón de clases en una discapacidad motriz, pues es la escritura. Y no necesariamente tenemos que escribir con un lápiz, incluso nosotros ahorita como adultos ya no escribimos, ya sacamos el celular y tomamos foto o tomamos una nota, y para escribir un mensaje pues solamente necesitamos a veces incluso un dedo o dos dedos. Entonces quiere decir que podemos adaptar la tecnología para que ellos puedan escribir. Entonces, inicialmente, pues yo les doy, por ejemplo, unas charolitas con harina, con sal de uso común y harina, pues, de las que también tienen ahí en casa de uso común, para que ellos puedan escribir. Y así yo voy detectando, pues, que ellos ya van consolidando la lectoescritura. Así puedo ir evaluando y puedo darme cuenta si ellos la están consolidando, porque a veces, pues, la barrera es su lenguaje, pero la parte cognitiva pues no está afectada porque la valoración que yo ya realicé o que realizó el Departamento de Psicología ya nos dijo que pues no hay una discapacidad intelectual que pudiera estar impidiendo el desarrollo de la lectoescritura. Y pues aquí abajito también es un niño que él utiliza sus pies para escribir. Su mamá adaptó una tableta y le descargó algunas actividades para que él pueda presionar pues con su dedito. Entonces, pues las barreras solamente son mentales, ¿no? Podemos trabajar e incluir muchísimos materiales sin generar costo alguno elevado para las familias, y que ellos vean que sus niños están siendo no solamente incluidos, sino que también están participando en el salón de clases. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta presentación les agregué alguna bibliografía que pueden consultar para leer un poquito más sobre lo que les acabo de hablar. La siguiente, por favor. Pero bueno, aquí está mi correo de contacto. Yo estoy muy agradecida en que me permitan compartir un poquito de lo que yo he aprendido en estos años en la fundación y a través de capacitarme como todos ustedes que están el día de hoy conectados. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta en algo que yo les pueda apoyar directamente con alguno de sus pequeños que atienden en el día a día, pues escríbanme. Nos gustaría mucho saber también qué es lo que están haciendo ustedes en el salón de clases. Les agradezco mucho, que sigan muy bien, que tengan buen día.
A nombre de toda la comunidad educativa presente, le agradecemos su intervención. En los siguientes 15 minutos daré lectura a las preguntas de nuestra comunidad. ¿Cómo desarrollar un plan de vida con un niño o niña con discapacidad profunda? ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Tuve un poquito de interferencia en mi señal. Claro. ¿Cómo desarrollar un plan de vida con un niño o niña con discapacidad profunda? Ok. Fíjense que cuando llegan aquí a mi servicio, bueno, aquí en la fundación pues están todas las áreas para trabajar esta parte del proyecto de vida que se dirige directamente con psicología y todo esto, ¿no? Pero fíjense que desde mi servicio de asesoría pedagógica, yo siempre les pregunto a las familias, mamá, papá, ¿cuál es tu objetivo pedagógico con tu niña, con tu niño? Cuáles son tus expectativas, qué es lo que te gustaría que lograra, ¿no? Y ya después de que ellos me comentan todo esto, bueno, yo les digo, bueno, ahora vamos a hacer una pequeña valoración. Tú puedes estar aquí, solamente puedes ser observador y y después vamos a retroalimentar lo que observamos en esta valoración. Entonces, pues ya empiezo yo a valorar y conforme va pasando la valoración, la mamá pues puede observar cuáles son sus aprendizajes de los niños, cuáles son los retos que hay que trabajar y entonces ellos pues poco a poco se van generando un proyecto de vida. Incluso el proyecto de vida en esta parte pedagógica puede ser si el niño debe de continuar en una escuela regular sin servicio de apoyo USAER o requiere una escuela con servicio de apoyo USAER o incluso si él ya se diagnosticó con un tipo de, pues una discapacidad intelectual en alguna gravedad, pues si él es candidato a que también se incluya en un centro de atención múltiple y que continúe pues con todos los apoyos. Gracias, maestra. La siguiente pregunta es, ¿el diagnóstico de discapacidad intelectual es permanente? Bueno, los diagnósticos siempre son un punto de partida. Cuando hay una discapacidad intelectual en un grado profundo, por ejemplo, lo que queremos es poder establecer objetivos de trabajo y que la gravedad vaya disminuyendo, pues por eso existen la rehabilitación y todo esto, pues para disminuir la ayuda o favorecer su autonomía. Sin embargo, cuando está asociada a otro tipo de discapacidad o cuando el contexto no es favorecedor, pues sabemos que no se va a poder avanzar en este diagnóstico, pero no son definitivos. En relación a la gravedad no es definitivo, es poder intervenir para disminuir la gravedad. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo realizar ajustes razonables curriculares para lograr el aprendizaje de los alumnos en la escuela regular? Bueno, pues yo primero, como les comento, evaluaría a cada uno de mis pequeños, integraría a las familias para que ellos conozcan, reconozco su labor, maestros, después de esta pandemia que continuamos viviendo y que es trabajar a distancia, pues no es lo mismo trabajar presencial y que luego hay muchas barreras pues en relación a la conexión o que los niños no tienen acceso al internet. Sin embargo, ¿cómo podrían determinar los ajustes que se van a realizar? Pues después de una valoración y poder saber cuáles son mis objetivos pedagógicos que quiero alcanzar. Por ejemplo, si llega un niño de preescolar, evalúo y no hay periodos de atención, pues no voy a trabajar todavía, por ejemplo, nociones espaciales. Primero tengo que trabajar atención, porque si no hay atención no va a haber memoria, y si no hay atención y memoria no va a haber aprendizaje. Entonces, mis ajustes tienen que ir dirigidos definitivamente a la evaluación que yo realicé y al objetivo que quiero lograr en ese niño. Muchas gracias. Nuestra última pregunta es, ¿qué hacer cuando no se cuentan con las condiciones materiales y de espacio en la escuela regular?
Bueno, ¿qué pueden hacer? Pues todo lo que ya les enseñé, ¿no? Cuando no hay recursos materiales, la creatividad siempre es nuestro mejor aliado. Les digo, yo levanto todo, las tapaderitas del garrafón, les pido a las familias, incluso les pregunto, mamá, ¿ustedes toman agua de garrafón? O no, pues no, o no, o sí. Entonces, incluso les digo, bueno, pedacitos de cartón, tiene colores, sí, sí tengo colores, y podemos ir haciendo materiales, como los que les enseñé, que no genera ningún costo, solamente son uso de materiales reciclados. De verdad, si tienen alguna duda, algún material o algo, escríbanme por correo y yo les puedo apoyar. Agradecidos de tener la oportunidad de escucharle y aprender, cedo el uso de la voz al maestro Josué Renato Yasamuat Morales Pérez. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes, saludándoles, licenciada Lía. Gracias por compartir con nosotros estas aproximaciones de cómo trabajar en el aula los dispositivos básicos para el aprendizaje. Nos emociona poder escucharte y entonces aprender de esta sinergia que confluye dentro de Fundación Teletón. Estamos muy emocionados de presentar este segundo webinar. Al término del mismo estaremos compartiendo para toda la comunidad educativa que nos acompaña en estos momentos los materiales de tu presentación, si es que así nos lo permites. Y bien, también estaremos compartiendo el streaming para todas aquellas personas que se quedaron fuera de esta sesión, puedan recuperar la presentación y puedan recuperar los aprendizajes que vivimos. Muy agradecidos de que nos puedan acompañar también personal de la Fundación Teletón a sesionar este segundo espacio. Estamos invitando a toda la comunidad a que esté pendiente de las redes sociales del correo electrónico institucional para la publicación de nuestro tercer evento que se aproxima ya dentro de 22 días. Estamos invitándoles para que estén pendientes, puedan acceder, puedan seguir disfrutando de los contenidos y podamos seguir aprendiendo juntos. Muchísimas gracias a todos, a todas, por su asistencia y su participación. Buen día.